Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a la Enciclopedia de Gringo. Yo soy soy Gringo y en el día de hoy vamos a hablar del Battle Royale más sangriento y sus participantes. El festival termina de Fear and Hunger 2. Gringo, ¿por qué seguís hablando de estas cosas? ¿Por qué siquiera les pone como opción a que elijan esto? Creo que me está empezando a gustar, causa. Ya saben, eso tal vez me estoy volviendo loco o insensible. Así que antes de que comenten otra tontería, les voy a decir, ahórrense jugar el juego. Yo lo hice porque ya había jugado el primero y porque soy un enfermo de mierda. Pero por favor, no lo jueguen, es la cosa más innecesariamente dolorosa, tanto de ver como de jugar puto juego de mierda que he tenido el placer de presenciar en mi vida. Piensen lo peor que les podría pasar a un ser humano o animal o planta o ente superpoderoso. Bueno, Fear and Hunger lo tiene. Es una experiencia que desearía poder borrar de mis retinas, ya que no puedo ver el horror de la misma forma porque nada de Fear and Hunger. Así que, antes de ver imágenes tan hórridas, veamos cosas bonitas. Qué bonito, Dios. Hey, I got a Glock in my Rari. Hey, 17 shots, no 38. Hey, I got a Glock in my Rari. 17 shots, no 38. Yeah, she's mine. Wonder when she'll be mine. Aunque sea un festival, entre comillas, no se celebra nada. En la ciudad de Prejevil, en el país de Bohemia, el dios de la luna Rer, o lo que queda de él, sí, spoiler, él ya nos abandonó hace rato, pero su poderosa influencia continúa, organiza el festival cada tanto como una forma de divertirse él mismo. Como recordarán de mi video sobre los dioses de Fear and Hunger, Rer nos odia. Pero bueno, las reglas son 3 días para que la luna se caiga y de 14 participantes solo puede haber un sobreviviente. ¿Pero no querés matar a nadie? Bueno, quédate tranquilo, que la influencia de Rer te va a inducir en lo que se conoce como quemadura lunar. Un efecto que te transforma en un monstruo y te vuelve loco. Encima es súper rápida la transformación, así que mejor sacar esos instintos homicidas. Aunque por lo menos es así para los participantes. Esto se da la impaciencia del dios de la luna posiblemente, ya que los habitantes anteriores de la ciudad también están afectados por la quemadura lunar, pero en menor medida. Tipo, no es que de un día para el otro se transforman en esa huevada, van como más proceduralmente. Pero bueno, continuemos. ¿Pero cómo sabemos cómo funciona el festival, en el caso, o siquiera si participamos? Bueno, soñaremos con Perkele, el cual nos explica las reglas y nos dice When I met you in the Sama. Ver el cuarto día es un milagro para el único que lo consiga, y mucho más en este festival, ya que te tienes que enfrentar al verdadero organizador, Perkele, un adorador del dios del sulfuro. Miren mi video sobre los dioses, por favor. Pero básicamente un satánico loco con unas ideas raras de diversión que aprovechó el festival para, viste, así matar gente y todo eso. Todos los participantes llegaron en tren. Solo podemos obtener los finales de 8, los únicos que son jugables. Claro que este final es el final B, y no sé si es del todo canónico, pero es en él que participantes que elegimos pueden seguir con su vida y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, que esto es un video sobre los participantes, así que conozcámoslos. Don't worry, boys. The engineer is engineer. Abela era una mujer que vivía tranqui con su familia y muchos hermanos, solo que durante la Primera Gran Guerra la mayoría fueron a pelear. El sentimiento de protección que tenía Abela y de ser útil se desmoronó. Ella estudió la mecánica y la electrónica, ya que tenía talento natural, pero eso no la hacía sentir menos inútil. Incluso cargando con todo el trabajo de la casa y de sus hermanos y parientes, seguía sintiéndose así. Por lo que una extraña noche, cuando encontró un hombre semi-muerto de un disparo y lo luteó, se encontró con un DNI de Rondon, un país aliado de Oldehar. Tras investigar más, se encontró con que la persona a la que había registrado era parte de una resistencia que quería frustrar el avance de todos los frentes y de todos los bandos. En su necesidad de ser útil, se unió a esta y fue recibida con los brazos abiertos por su habilidad con la mecánica. La organización encontraría datos sobre una terrible arma que se estaba gestando por la Unión del Este en Prejevil, posiblemente el dios máquina, y enviaron a varios hombres a investigar al ver que no regresaban. Abela no soportaría sentirse inútil otra vez, y fue en su búsqueda.
y así llegó al festival. Si Abela no es reclutada en el equipo, o no es nuestro personaje jugable, se transformará en Chagnar. Cara de pito. En su final, Abela sobrevive y queda medio muy traumada por el festival. Y ahora quiere ver a Rer. Pero no como esa bola de estúpidos que se ponen a rezar alabanzas o eso. Sería por la ciencia. Se hizo un cohete con el único objetivo de conocer al dios que le hizo pasar el peor trago de su vida. Sí, una estupidez y una tontería también, si me lo preguntan a mí. Sexo, 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 sexo. Dan tiene que ser uno de los participantes más trágicos. Sus padres eran seguidores de la diosa Sylvian, y ya sabemos lo que demandaba la diosa Sylvian. El tema es que los padres de Dan no le dan bola porque estaban centrados en tener el acto pide contacto en medio de praderas con máscaras de conejos en nombre de su dios. Suficiente. No necesito saber más detalles. El tema, un día mueren de agotamiento, porque será, ¿no? A los 13 años, el huérfano se transforma en un mayordomo, pero también estaba haciendo estudios sobre la medicina. Le servía como mayordomo al barón Einar von Dodge, el cual le enseñaba medicina a cambio de lo que conocía sobre la diosa Sylvian y su poder curativo. Pero a medida que Dan se hacía más cercano a la hija del barón, más desvelaba. Y ya estaban prometidos. Qué felices, ¿no? Chupalo, le dijeron. Y lo mandaron a combatir en la primera gran guerra como médico. Cuando volvió a su casa, se encontró con el barón, su hija y muchos más muertos en un ritual a los dioses antiguos. Todo era su culpa. Él les enseñó eso. Intentó revivir a su amada sacrificando un ojo. Obviamente no funcionó. Y después de leer algunos escritos que habían dejado, vio el nombre de Prejevil. Así que sin pensarlo dos veces se aventuró a la ciudad donde fue convocado por Perkele al festival. En Prejevil se reencontrará con el varón y su prometida Elise, pero esta vez convertidos en psicópatas por el culto del dios del sulfuro. Ahora se hacían llamar Needles y Stitches. Aparte de la mierda que era su vida, Dan era perseguido en sueños y demás por un extraño ser conocido como Pocket Cat, un seguidor de Rer, que no era humano, sino que era un ente que posee cuerpos para poder usarlos, y Dan le llamó la atención, por lo que si no lo reclutamos se transformará en Pocket Cat. Y en su final, al sentirse frustrado al no poder haber encontrado respuestas, también decide entregarse al gato. Testicular torsion casters are always acting tough, right into the wizard casts! Mind! Butchcraft! Osa tiene que ser el participante que más sabe sobre el lore. Él nació en Abisonia, un lugar lleno de guerras por disputas antiguas, y cuando fue para Europa le quedó claro que no era diferente. Ahí se peleaban por dioses que muchos ya habían olvidado, no sin antes haber refinado su espiritualidad de forma destacable en el Vaticano. Comenzó a odiar la religión y toda cosa que no lo hiciese más fuerte, por lo que un día, después de haber leído sobre unos magos amarillos, se dirigió al este. Los magos amarillos se suponía que abocaban por sí mismos en sus estudios, pero Osa vio decepcionado cómo incluso allí había templos de Olmer y la religión controlaba las masas. Un tipo llamado Jalil estaba reuniendo un grupo de aventureros para ir a las mazmorras del miedo y el hambre. ¿Esta gente está loca o qué mierda? Osa, aunque en un inicio se rehusó, lógicamente, terminó aceptando, y así viajaron por toda Europa. A medida que se acercaban a las mazmorras, la presión sobrenatural hacía que varios abandonasen, pero Osa, al tener sueños más y más vívidos sobre este lugar, continuó. Cuando finalmente llegaron, nadie quiso entrar. Todos salieron corriendo despavoridos en la entrada, pero Osa sí entró. Se adentró hasta tal punto que pudo llegar a los pozos de sangre, donde encontró a Nazra. ¿Se acuerdan de él? El mago Ortiva del video de los dioses. El tema es que él lo estaba llamando a Osa a través de sus sueños. El mago estaba extrañamente al día para haber pasado los últimos, 3000 años en un pozo de sangre,
Narra le dice, che, vos que sos un mago amarillo y tanto te gusta el poder, andate para Prejevil que ahí se va a armar re una banda ahí. Y también llévame, porfa. Osa, como mago amarillo, le debería haber chupado un huevo, pero se hizo el loco y lo llevó para allá, donde Osa sería seleccionado como concursante. Osa se va a transformar en Mastermind si no lo reclutan. En su final, Osa está hasta los huevos de narrar y lo tira a un lago para volver a Abrisonia e imponer sus enseñanzas sobre la iglesia de Olmer. 本当に回り道だった。本当に。 Olivia creció en una familia exacerbadamente religiosa hacia Olmer. Olivia y su hermana Reyla nacieron a las 12 en punto de la noche de justo el cambio de mes, por lo que tenían distintos signos, el de Olivia siendo más sombreado, pero el de su hermana de pura luz, por lo que eran diametralmente opuestas. Olivia era frágil como el cristal, por lo que desde que nació quedó encerrada en su casa para no hacerse daño, pero encontró resguardo en libros sobre botánica. Su hermana, a diferencia de ella, era re sociable y salía y estudiaba ingeniería. Olivia terminó sufriendo una cadena de derrames cerebrales en su adolescencia y después de que le agarrase mielopatía, quedó en una silla de ruedas. Durante sus años universitarios, ella y su hermana estaban felices de poder escapar un poco de los pesados de sus padres con la religión. Olivia se recibe y comienza a trabajar en el invernadero de Bremen, mientras su hermana viajaba por el mundo y le mandaba cartas. Pero un día, estas dejaron de llover. Se les notificó a los padres de las hermanas que Reyla estaba siendo retenida por traición a Bremen, por ser parte de un grupo terrorista conocido como NLU, que es el mismo al que Abela participa. De hecho, Reyla iba a ayudar a Abela en Prejevil si necesitase ayuda. Pero el tema, Olivia al escuchar este nombre recordó una charla que tuvieron Reyla y un profesor en sus años universitarios, en los que mencionaban esto. Después de investigar al profesor, descubrió que también había sido acusado de traición y había sido ejecutado. Tras un luteo en la oficina del profesor, se encontró con cartas que eran de él y Reyla. Todas apuntaban a un lugar, Prejevil. La carta era reciente, por lo que Olivia tenía tiempo, y se tomó el primer tren a la terrible ciudad, y así terminó en el festival. Si no la reclutamos, se convertirá en el baile mecánico. Olivia tiene el mejor final. Claro está, si olvidamos que tuvo que matar a un montón de gente por conseguirlo. Ella no encontró a su hermana, pero tras años de terapia está en paz, y sana física y mentalmente. Puede seguir con su vida investigando plantas alrededor del mundo. Si esto no es una referencia, yo no sé qué es. Karin era una niña muy traviesa de pequeña. Sus padres, nuevos aristócratas en el imperio de Bremen, estaban muy ocupados labrándose un nombre en las altas filas para poder pasar el tiempo con ella y sus hermanos, por lo que siempre quedaban al cuidado de su niñera, Dalia. Cuando la guerra estalló, esta última se la llevaría supuestamente por órdenes de sus padres, con el objetivo de llevárselas lejos del país. Pero Karen no podía evitar sentir que la estaban secuestrando. Y mierda, qué intuición. Fueron por la Unión del Este, donde Karin presenció de primera mano la diferencia tan marcada entre pobres y ricos. Mientras tanto, también sospechaba que su niñera no vivía de la plata de sus padres, sino de los pagos para el rescate. Ella había desarrollado un sentido de justicia y no podía soportar ver la penuria por la que pasaba la gente, por lo que se unió a un grupo de derechos civiles, y en una huelga el ejército local acudió a reprimir a los protestantes, entre los que estaba Karin. Cuando despertó en el hospital, vieron que era un inmigrante de Bremen. La embajada del mismo país la mandó de vuelta con su familia. Su padre habría muerto en un incendio de la mansión de su familia por los disturbios, y su madre se había conseguido otro marido. En efecto, su madre le dijo que estaba secuestrada. Ella se hizo periodista e intentó averiguar sobre la asunción del Kaiser como líder de Bremen. Ella podía sentir que éste estaba relacionado con la muerte de su padre. Ella descubrió que Kaiser era parte de los nuevos dioses. Les recuerdo, amigos, que Kaiser era Legarde del juego pasado. Es Griffith de la salada, básicamente, y es el padre del dios del miedo y el hambre. Al final pudo hacerse un dios tras sentarse en el trono dorado de la ciudad de Mahabre, transformándose en Kaiser. Pero todo lo que Karin creía era una teoría,
Por lo que cuando Kaiser tomó el control de Bohemia, más específicamente Pregeville, y tuvo una tregua con la Unión del Este, esto llamó la atención de Karin, la cual iría a la ciudad para investigar y se transformaría en una de las participantes. Si no la reclutamos, se transformará en Valkyria. Ella, en su final, querría exponer la oscuridad que presenció el festival, pero sabía que la tratarían de loca, por lo que hace poco a poco. Pero aún así no sabe si lo poco de cordura que le queda será suficiente. Marco es mi personaje favorito. Aparte de ser literalmente yo, él se enfrenta a horrores cósmicos a piña limpia. Pero bueno, hablemos de su historia. Muy de pequeño, Marco se quedó huérfano, teniendo que hacerse cargo de su hermana desde los 10 años. Marco fue intimidado hasta que creció y se acabó bien a piñas con el que rompiese las bolas. Aunque con su destreza se rehusaba a ser parte de las pandillas clandestinas de su ciudad. Pero tuvo que cambiar de opinión al darse cuenta que ganaba más plata peleando que haciendo otra cosa, por lo que se hizo boxeador clandestino. La hermana de Marco se había vuelto una mujer hermosa, pero ningún mafioso con 2 dedos de frente se atrevía a acercarte porque, bueno, mira ese guaso, ¿no? Pero uno se atrevió. Un mafioso de nombre Ricardo se enamoró de su hermana y parecía que la hermana consentía su amor. Es más, Ricardo se interesó en los talentos de Marco y le propuso contactarlo con un verdadero entrenador de boxeo, cosa que aceptó de mala gana después de la insistencia de su hermana. Marco empezó a ganarle a todos y cada vez se hundía más y más en el mundo criminal, pero si intentaba salir, el maricón de Ricardo lo amenazaba con lastimar a su hermana. Un día, Marco recibió una llamada de su hermana. Está en la villa de verano de Ricardo. Marco le explicó la situación que estaba viviendo y acordaron encontrarse en Rondon. El tren, no sé, tenía descargo en Pregeville o algo, y ahí lo llamó Perkevel al festival. Si no lo reclutamos, se transformará en el gigante. En el final, Marco se encontró con su hermana en Rondon, tras lo cual creó un gimnasio de boxeo al sentirse culpable por lo que hizo en el festival. Levi nació en Pregeville, en una casa abusiva. Su padre, siempre borracho, golpeaba a su madre hasta que la mató. La degeneración de su padre continuó hasta que Levi fue retirado y fue llevado a un orfanato donde era tratado para la mierda. Igual no se quedó mucho tiempo, porque la Unión del Este comenzó a reclutar gente y Levi, en sus 13 años, fue llevado a la guerra, donde aparte de ser muy buen soldado, se volvió amargado, al ver a gente de su misma edad ser arrastrados a la guerra y muriendo sin más. Pero por ser tan buen soldado, se le dio un escuadrón y lo mandaron a una misión suicida, de la cual desertó. Fue la presión de esto de que lo volvió un adicto a la heroína, pero no podía más, los traumas eran muchos y la adicción más, por lo que, como dije, desertó. Y antes de que la Unión del Este lo castigara, pudo llegar a Pregeville, su casa, donde Perkele le dijo que se venga y al festival también. Si no es reclutado, se transformará en el Visor del Llanto. En su final, él se fue de Pregeville destinado a huir de su pasado eternamente. Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo. Me dio pena por tu padre el día en que se enteró. Marina nació en Pregeville, en la iglesia de Olmer, donde se practicaban ritos brutales para apaciguar a los dioses antiguos. Su padre era el líder sacerdote oscuro, y su madre no quería que su hija viviese lo mismo. Salude que Marina nació varón, pero su madre la hizo parecer mujer para que sus padres se sintiesen menos atraídos a hacerla una sacerdotisa oscura. Pero en realidad no lo sabemos. Pero al final no le salió jugada porque Marina tuvo que vivir otro camino de esta práctica, la cual la hizo muy buena ocultista, de hecho, por lo que llamó la atención del Vaticano, que les ofrecieron becas para que estudie allí. Durante su tiempo en el Vaticano, aprendió mucho más sobre el ocultismo, pero tuvo que regresar a Pregeville después de que su padre le mandase una indiferente carta de que su madre había muerto. Marina se olía que su padre había usado a su madre en un ritual de magia de sangre, pero así es como es llamada al festival. Parece que ella no era muy diferente a su padre, pues al verlo muerto reaccionó con indiferencia. Y también reacciona con indiferencia ante el terrible azote que experimenta la ciudad, ¿no? Pero
Si no es reclutada, se transformará en Cocoon. En su final, Marina querría regresar al Vaticano para reportar, pero descartó la idea. Hay algunas cosas que ningún humano debería saber. Al final se sentó en el barrio rojo de Valand, donde usaba su magia para ganar plata, pero nunca se pudo desprender del espíritu de la pesada de Samarie. Aunque su espíritu, porque ella ya la matamos, ¿no? Recuerden que todos estos finales pasan después del festival, o sea que hay un montón de personajes que mataron a un montón de otros personajes. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Tanaka es un emprendedor de Medio Oriente que viaja a Europa para aprovechar lo inestable que está y vender sus mierdas. Desde pequeño le enseñaron sobre el mundo de los negocios. Lo que aprendió fue que la amabilidad era una debilidad, y esto produjo varios complejos que le impedían relacionarse con otros que no sean su familia, y mucho menos hacer amigos. En sí es medio neurótico y no quiere llegar tarde a la parada del tren, pero más adelante en el juego él se va abriendo y entrena con Marco. Joder, señores, esto es desarrollo de personaje. Si no es reclutado, se transformará en Juicio. Henrik es un chef del reino de Rondon. Él no comparte mucho sobre su pasado. Sus padres regentaban una taberna llamada Klimlock, pero él soñaba con ser un artista famoso. Pero se la terminó dando de pera con el mundo real, ya que no pudo seguir su sueño y se quedó sin plata, por lo que se vio obligado a volver con sus padres para trabajar de cocinero. Su cocina parecía ser su arte, pues él era naturalmente bueno, volviendo famoso a la taberna de sus padres. Dispuesto a mejorar sus habilidades culinarias, emprende un viaje, y así es como terminó en Prejevil y en el festival. Si no es reclutado, se transformará en el caballero o el alcalde, el cual para ser un transformado conserva gran parte de la razón, aunque está un poco pirado, ¿no? No soporta que lo traten de monstruo y es bastante educado. Aparte recuerda todo de su pasado. Your life is nothing. You serve zero purpose. You should kill yourself now. Samarie es un aprendiz de sacerdote oscuro en secreto. En el Vaticano ella era parte de un grupo prodigioso que fueron secuestrados en el 9º círculo de la basílica, donde se usarían sus cuerpos en rituales para poder comunicarse con los viejos dioses. Samarie era dotada en su conexión con estos dioses, pero le había conllevado horribles consecuencias a su cuerpo, limitando su esperanza de vida. Es en estos momentos que ella quedaría perdidamente enamorada y obsesionada de Marina, lo que la llevó a Samarie a hacer cosas como leer la mente de ella. A todo esto, Marina no sabe ni quién es. Ella va a ir a Prejevil para ayudar a Marina contra su padre, aunque desde lejos y sin que la vea. Al final ella terminaría matándolo, dejando a Marina sin respuestas concluyentes. Y así queda como participante. Se va a transformar en Dismorfia, inevitablemente. August es un caballero que entiende casi de más lo que está pasando. Ni bien lo convocaron, o sea, ¿cómo sabés, flaco? Casi como si hubiera ido a propósito al festival. El misterioso y se parece mucho a Ragvald. Él es un buen tipo y ayuda a otros. Puede defenderse más que bien y tiene una bula contra Kaiser, así que es de los míos. Él no es afectado por la quemadura de la luna, principalmente porque ese es el harakiri antes de ser afectado para evitarla. Pab es de Emboronilla, ciudad que fue destruida por Kaiser, matando a todos sus familiares. En busca de la venganza se unió al ejército de Bremen, con el objetivo de matar a Kaiser. Ascendió de rango hasta hacerse teniente. Él desconocía lo que Kaiser quería, pero lo sigue hasta Prejevil para matarlo. Y al final lo terminaron llamando al festival. No tiene una forma de quemadura lunar porque siempre muere antes del tercer día, porque nosotros lo matemos o el Kaiser le parta la cola o fuera de la pantalla en general. Finalmente Calígula. Él es un capo mafia de la ciudad del Vaticano al que llaman el Conde Dragul, el cual tiene una reputación,
ya que un montón de concursantes lo conocen como un terrible criminal. En el festival es uno de los que más interviene, siendo un sanguinario por naturaleza. Si no muere para el tercer día, se transformará en el monstruo. Y esos serían todos los pobres diablos a los que han tenido que vivir el terrible festival. Si me vieron un poco acelerado en este video más que en otros es porque le pedí prestada la heroína a Levi. No, gente, no estoy de buen humor, no sé. Estoy de buen humor. Eso sería todo, gente, nos vemos.